Hola, mi nombre es Fátima Aristondo y en este video les voy a contar sobre mi primer semestre en la universidad en la clase de ortofonía y técnica vocal. Antes de empezar quisiera mencionar que los primeros ejercicios que se realizaron en esta clase se hicieron de manera virtual. Ahora sí, el primer ejercicio se titula Mi voz. En este lo que tuvimos que hacer fue dibujar la silueta de nuestro cuerpo, cómo lo sentíamos, cómo la miramos y si queríamos escribir algún calificativo a la par, lo podíamos hacer. Luego lo que teníamos que hacer era cómo mirábamos y sentíamos nuestra voz en ese momento, no cómo la sentíamos en general todos los días, sino en ese momento. Igual si queríamos escribir algún calificativo lo podíamos hacer. Luego lo que teníamos que hacer era dibujar nuestra voz, cómo la queríamos ver en el futuro. Y después de hacer esto, pues con los calificativos, con el dibujo y con todo eso, lo que teníamos que hacer era sacar un poema. El resultado de este ejercicio es este. Despierto hoy y no hablo. Atrás se escucha una voz. Fuerte pero no grita. Se oye en todos lados. Diferente, pero es la misma. Después regreso a la cama y olvido cómo sonaba. Luego tenemos la película El discurso del rey. Esta es una película que nos tocó ver en la clase y habla sobre el rey de Inglaterra, Jorge VI, y su relación con Lionel Lodge, quien lo ayudó, no diría a superar, sino más a aceptar y a poder ser más, tener más confianza en sí mismo cuando le tocara hablar en público, ya que sufría de tartamudeo. Es una película bastante interesante, bastante entretenida, sí me gustó. Creo que es la primera película que me dejan ver para una clase que sí me gusta. Y a mí, aparte de lo que pues nos puede dejar la película como película, la trama, sus personajes y todo eso, los análisis que se le puede hacer a esa parte, a mí lo que me deja como actriz, como persona que necesita utilizar la voz para dedicarse a lo que quiere dedicarse, en mi caso al teatro, me deja que tenemos que aceptar nuestra voz, tenemos que quererla y aceptar que nunca va a ser perfecta y que no la podemos cambiar. Aceptar el contexto en el que se crió nuestra voz, pero esto no significa que no vayamos a mejorarla, que no vayamos a trabajar en ella y encontrar nuevas maneras de usarla. Luego teníamos que subir un pequeño audio en el que estuviéramos leyendo el texto de nuestra lección. Esto para que la catedrática pudiera ver cómo estaba nuestra lectura. En mi caso yo elegí un extracto de la novela Carta al Padre de Franz Kafka. Ahora ya podemos dejar las clases virtuales atrás y empezamos con las presenciales. Empezamos con exposiciones. Nos dividieron en grupos y a cada grupo le tocó un tema diferente. Entre estos está la teoría de respiración, articulación y aparato resonador, y el que le tocó a mi grupo, que es el aparato respiratorio. ¿Qué es el aparato respiratorio? El aparato respiratorio es el conjunto de órganos que se encarga de la hematosis. ¿Qué es la hematosis? Es el intercambio de gases a través del cuerpo. Básicamente se encarga de llevar el oxígeno a donde debe de llegar. Se divide en aparato superior y aparato inferior. El aparato superior va desde la laringe para arriba y el inferior de la tráquea para abajo. También hablamos sobre cómo su viaje empieza en la nariz y termina en la nariz cuando sale. Básicamente, en general, la mayoría no, todas las exposiciones trataban sobre cómo trabaja nuestro cuerpo adentro en relación a la voz. Por esto vimos las cuerdas vocales, los diferentes resonadores que tiene nuestro cuerpo, el aparato respiratorio y las diferentes maneras de respirar que hay. La menos recomendada, que sería la clavicular, y una de las aceptables, que sería la diafragmática. Ahora, aquí termina la primera mitad de nuestro primer semestre. Ahora, en la segunda unidad de nuestro primer semestre, empezamos trabajando el tema de la empatía. Fue un tema que se escogió en grupo, yo lastimosamente no pude estar ese día, pero lo que teníamos que hacer era investigar la empatía. ¿Qué es la empatía? ¿Para qué nos sirve? Y pues para mí, la empatía es estar consciente de los demás, reconocer que todos tienen su propia vida, sus propios sentimientos que debemos de respetar, y es vivir las experiencias de los demás y ponernos en sus zapatos. Y creo yo que sin esta no podemos funcionar como personas, ya que nos ayuda a poder generar y formar relaciones interpersonales. Y para mí eso es la empatía. Luego, ya que teníamos esto, teníamos que buscar un texto que nos generara empatía. Yo elegí un fragmento, bueno, un diálogo del personaje de Fleder, de la obra de Manuel Corletto, llamada Va de Retro. Y ese fue el texto que yo elegí, me lo tenía que aprender. Y luego tenía que buscar una canción que me generara empatía. En mi caso yo elegí la canción Left Alone de Fiona Apple. Y luego teníamos que encontrar una imagen, una foto de un familiar que nos generara empatía. Y después buscar 3 imágenes que nos generaran movimiento. Lo primero que hicimos fue trabajar con nuestro texto, nos lo teníamos que aprender y buscarle una situación y 2 sentimientos. Entonces teníamos que grabar un audio en el que, bueno, un audio para un sentimiento y un audio para el otro. En mi caso yo elegí la situación de funeral y los sentimientos de arrepentimiento y aceptación. Ya que teníamos nuestro texto y ya no lo sabíamos, empezamos a trabajar con los movimientos.
Lo que hicimos fue utilizar la foto de nuestro familiar que nos genera empatía y buscar movernos como lo haría esa persona. Ya que teníamos el movimiento, empezar a bailar como lo haría esa persona. Después, ya que teníamos el baile, el movimiento, algo distintivo de esa persona, teníamos que decir nuestro texto o una parte de nuestro texto como lo diría esta persona. Ya que teníamos esto, realizamos una partitura de movimientos. ¿Qué es una partitura de movimientos? Pues son movimientos nada más. Lo que teníamos que hacer era usar la canción que habíamos elegido y bailar. Bailar y bailar y bailar hasta encontrar movimientos que repitiéramos bastante. Cuatro movimientos. Estos 4 movimientos se convierten en nuestra partitura coreográfica. Entonces, ya que tenemos los movimientos, hicimos un ejercicio en clase en el que teníamos que hacer nuestra partitura como lo haría otra personalidad. Por ejemplo, la personalidad de un guerrero noble, o la personalidad de una princesa, o de un ser maligno, un ser misterioso. Teníamos que hacerlo de esa manera para así generar nuevos sonidos, nuevos tonos, nuevos movimientos, bueno, nuevas maneras de hacer el movimiento. Ya que teníamos todas estas diferentes formas, lo teníamos que integrar todo, juntarlo para así crear una partitura de movimiento más rica en sonidos y en movimientos y en todo. Entonces, ese fue el final de esta parte. Ya con nuestra partitura, con diferentes formas de movimientos, de sonidos y con el texto. Y ya que lo teníamos que juntarnos con un compañero y fusionar nuestras 2 partituras. Con mi compañera lo que pasó fue que no hubo texto. Lo que hubo fue contención de palabra. El querer hablar y querer decirla, pero no poder hacerlo, y entonces esto generaba más sonidos. Entonces, esto fue lo que pasó con mi compañera. Y entonces se crea otra partitura de movimientos ya en pareja. Bueno, entonces para mí, la idea general de todo el semestre era dejar que nuestro cuerpo controlara nuestra voz. Dejar que se moldeara, que nuestra voz respondiera a los estímulos que nos estaba dando el cuerpo. Dejar que saliera cualquier sonido que generara el movimiento y así poder experimentar con nuestra voz. Muchas gracias por ver el video, espero les haya gustado. Siempre respiro y voy siendo consciente de mi cuerpo y mi respiración en movimiento, que no es lo mismo